Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre el panorama electoral en México frente a las elecciones en junio de 2024. Yo creo que también esta cantidad tan grande de elecciones les pierde también capacidad de ver controles en las elecciones. La nueva presidente no ha logrado conformar una mayoría funcional. Lo que a mí me parece es que nos pueden fallar un poco los candidatos. Aún queda medio año y la verdad es que ya muchos meses de campañas cuasi electorales, pero es a partir de comienzos de este mes cuando realmente inició el calendario electoral. Me acompañan en este episodio Azucena Rojas y Carlos Elizondo y mi primera pregunta va a Carlos. A ver, Carlos, ¿cuál es el calendario electoral? Porque yo creo que frente a lo que estamos viendo en México, pues hay muchas dudas. ¿Ya empezó? ¿No empezó? ¿Va a empezar? O sea, es un calendario Mira, entiendo la confusión porque se generó una confusión precisamente porque el gobierno optó en un momento donde técnicamente no debería de haber nada, porque las precampañas como tal arrancan el 20 de noviembre. En el ciclo electoral pasado estábamos apenas ahorita preparándonos para las precandidaturas. En principio, las precampañas, de lo que se trata es hablarle a los de tu partido o frente, pero vamos a ver una cantidad de spots gigantescos de los dos coordinadores, o sea, de Xochitl, Claudia y quién sabe qué va a ser MC, con el objetivo de posicionar las nombres de ambos. Fue lo que hicieron Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador como presidentes de su partido en ese periodo. Luego ya viene la selección, en principio, del candidato, un registro que creo que el límite es el 24 de febrero, si recuerdo bien, pero las campañas como tal arrancan el 1 de marzo, terminan el 29 de mayo, porque en México no se pueden hacer campañas en la semana previa, no vayas a influir en el elector, lo cual es un poco raro porque las campañas son para influir en el elector, pero en México se suspenden las campañas. Y la fecha de la jornada electoral es 2 de junio del 24. Es la primera vez que votamos en la presidencia en junio, porque históricamente había sido en julio. y es una elección grande, ¿no? O sea, podríamos decir de las más grandes que hemos visto a lo largo de los últimos años, Azucena. O sea, son Gracias. miles de puestos que se necesitan ocupar, o sea, en ese nuevo ciclo, digamos, político de México. Sí, realmente hemos transitado en los últimos años a tener cada vez elecciones más concurrentes. La última más grande pues, fue la del 2021, que también tuvo muchas elecciones gubernamentales y Cámara de Diputados, se juntó, fue muy grande, pero ahora pues tenemos la presidencial, ¿no? Tenemos la elección presidencial, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, tenemos elecciones en estados. Me parece que, a ver, ¿cuántos son? Son 9 gobernaturas, Azucena, Nueve no tengo gobernaturas. los datos, déjame si quieres nada más complementarte. 31 entidades tienen congresos locales, 1,787 presidentes municipales, más de 16 alcaldías, 204 concejalías, 1,976 sindicaturas, 14,124 regidurías y a nivel local un total de 18,197 cargos. Entonces sí, O sea, son las muchísimo. elecciones más con más puestos en juego, además de la presidencia y las dos cámaras federales. Que Que ya siempre el tema de la presidencia obviamente mueve mucho más al escenario político Y y escenario Sí, electoral claro, o sea, en es un el que más país, se nota, ¿no? sí, en un Es país el que que es más. grande, y ¿no? quizá recordar por qué se hizo Sí. esto. Esto se hizo con una lógica en la reforma del 24, del 14. Había esta cosa que en México nunca se podían hacer acuerdos porque siempre venía una elección. Los calendarios estatales no estaban sincronizados con los federales. Algunas entidades coincidían, como la Ciudad de México, pero la gran... Y la idea, absurda a mi juicio, pero en su momento parecía muy brillante, es vamos a irlos concentrando en los años federales. No tienes obligatoriamente que hacerlos, pero si no lo haces en los años federales, sí tiene que ser en una misma fecha, como vimos este año con las gobernaturas de Coahuila y del Estado de México. Y a lo que trajo esto es que se pone todo en juego. Y hay toda una discusión, o mucho en juego, hay toda una discusión en la ciencia política si esto es bueno o malo. Yo tiendo a pensar que es malo,
porque cuando pones mucho en juego, pues los cambios son mucho más brutales, mientras que si lo vas haciendo poco a poco, pues tienes más modulación, menos enojo, menos encono, más futuro para los partidos que en tal año les van mal, y sobre todo la presidencia jala menos al resto de las candidaturas y se reflejan más las fuerzas locales y no tanto la presidencia. Lo vimos en el 18, AMLO arrastró a Morena en entidades que prácticamente no existía y que sin la presencia de su candidatura hubiera sido distinto. Ahora, hay argumentos en contra, que conviene reflejar la foto política del momento. Lo cierto es que ahora en el 18 vamos a, por primera vez, va AMLO, digamos, o Morena, a refrendar o no las 4 gobernaturas que ganó, 5, incluido la California, que ya se refrendó, van a estar en juego en este 24. 2024. Azucena, ¿tú cómo ves ese tema? Un tema que a mí me parece muy interesante en esto que estamos viendo, qué tan bueno, qué tan malo es tener tantas elecciones concurrentes. Un hecho que sí yo también no sé qué tan conveniente sea, es la capacidad de, por ejemplo, nuestros institutos electorales para controlar tantas elecciones. La verdad es que son muy profesionales, están muy capacitados, tienen mucho trabajo, trabajan en conjunto el Instituto Nacional Electoral con los institutos locales electorales para esto, pero yo creo que también esta cantidad tan grande de elecciones les pierde también capacidad de ver controles en las elecciones, ¿no? Por ejemplo, me comentaban temas simplemente de estar dándole seguimiento a los gastos de campaña, que es algo que aspirábamos también a tener para dar pues transparencia y equidad. Con tantas elecciones en juego al mismo tiempo, se vuelve más difícil de controlar, ¿no? Entonces, creo que ese es otro factor que también deberíamos, o sea, como deberíamos tomar en cuenta para ver qué vamos a esperar de esta cantidad de elecciones y también estos cambios que comenta ahorita Carlos de, pues, cómo se adelantan fuera de la regla, ¿no? Las precampañas y no hay una capacidad fuerte para poner o decir, pues, una hasta aquí, ¿no? Y eso a mí me Capacidad o voluntad, ¿no? o Porque a veces también depende mucho de la voluntad. Sí, sí, entonces esa es una de las preocupaciones grandes para la siguiente elección, ¿no? Tantas y más, pues en un entorno en el que tenemos esa dominación de la cual menciona Carlos, que inició en el 2018, cuando López Obrador gana la presidencia, se gana se jala, arrastra mucho peso para Morena en muchos estados y creo que hoy en día pues también estamos viendo que probablemente esa tendencia ya se está observando, ¿no? Y por lo tanto es muy interesante lo que pueda pasar con la oposición y los partidos que no están en Morena, ¿no? Azucena, ya que mencionas el tema del INE, yo creo que es un momento para tratarlo también de forma más extensa. Lo digo porque el INE durante pues, bastante tiempo, a lo largo sobre todo de los últimos 2 años, fue objeto de muchas controversias de parte del presidente. Ha habido un cambio importante en la presidencia también, digamos, en los magistrados que forman parte de consejeros que forman parte de esta institución. Carlos, ¿tú cómo ves hoy en día, digamos, esas capacidades de INE, tanto en términos de presupuesto, porque también se ha hablado un poco de todo el tiempo de recortar el presupuesto del INE, pero ya no lo escuchamos mucho? ¿Hay que tener cierta inquietud sobre las capacidades del INE o más bien tener confianza en esta institución? Hay que tener confianza, pero hay que saber que hay serios problemas. Hay que tener confianza porque hay que salir a votar, hay que renovar la credencial, hay que participar. Las elecciones son esa oportunidad que tenemos para decir expresar nuestra posición política, pero hay algunos retos. No se ha oído mucho del recorte, Beata, porque el INE no hizo escándalo ante el recorte. Es decir, les recortaron más de 5,000 millones de pesos. El grueso de estos eran para una reserva para en caso de que haya una consulta popular, que la Constitución lo permite después de la elección constitucional, y esos cuestan como 4,000 millones de pesos. Eso lo habían presupuestado y se los quitaron, pero les quitaron además como 1,400 millones de pesos, que según quienes conocen bien al instituto, se iba a complicar
el organizar adecuadamente la elección. Pero ese no Ujú. es hoy, creo yo, Beata, Azucena, el principal problema que está enfrentando el instituto. El principal es que la nueva presidente no ha logrado conformar una mayoría funcional. Es decir, el INE es un órgano colegiado, el presidente tiene muchas atribuciones y mucho poder, pero las decisiones más importantes son todas colegiadas, algunas decisiones muy importantes por mayoría calificada, y está vacante, por ejemplo, la Secretaría General del INE, que es el que organiza toda la administración del INE, y está vacante porque las propuestas de la presidenta no han sido aceptadas por una mayoría de 8, como deben de ser de sus colegas. Entonces hay un encargado de despacho, en varias otras áreas hay encargados de despacho, eso genera mucha incertidumbre, y hay una serie de procesos que se han ido retrasando. Entonces es un escenario que va a ser complicado para el INE, porque además, como nos recordaba Susana, tanto elección local al mismo tiempo, en un esquema que a partir de la ley del 14 se centraliza la organización en el INE, hay órganos locales, los órganos locales ya no son entidades que autónomamente organizan las elecciones estatales, ahora todas las, por eso se llama INE y no IFE, ahora todas las elecciones son nacionales y los órganos locales están al servicio de lo que el INE pone, es un proceso centralizado y si la cabeza tiene coágulos, o sea, la cabeza organizacionalmente hablando está llena de coágulos, pues sí puedes tener problemas de circulación, de instrucciones, de información, de recursos, etcétera, que pueden complicar la elección. Estamos acostumbrados a que se abran todas las casillas, y ahora pues se pondrá a prueba si con además las restricciones complicadísimas de ciertas zonas en materia de seguridad, pues podemos seguir con ese tan impresionante récord que ha tenido el INE. Bueno, un proceso electoral grande en cuanto al número de candidatos y puestos a ocupar, pero también, y eso ya sabemos desde hace tiempo, un proceso grande en cuanto al número de ciudadanos que están, digamos, que van a estar en el padrón electoral, ¿no? Alrededor de 90 millones o más, un poquito más de 90 millones, si no me equivoco, y en general con una disposición grande para votar, ¿no? O sea, eso es también como el elemento crucial de esa acumulación de las elecciones que obviamente genera una conciencia ciudadana de cumplir con ese deber, con ese derecho de ir a votar. Y yo creo que eso también es un argumento a favor de la concentración de las elecciones que también hay que tomar en consideración, en cuenta en ese contexto. Ahora bien, yo diría, los ciudadanos seguramente no van a fallar en ese sentido de que sí saldrán a votar en este junio de 2024, 2 de junio. Lo que a mí me parece es que nos pueden fallar un poco los candidatos, ¿no? Y hoy en día ya tenemos obviamente una serie de arreglos dentro de los partidos políticos, entre los partidos políticos que se han estado dando, que hemos visto precisamente durante ese proceso de esta campaña anticipada preelectoral dentro de los partidos hasta prácticamente comienzos de noviembre. ¿Cómo tú ves, Azucena, digamos, los resultados hasta ahora en cuanto a los candidatos principales para la presidencia en ese contexto? Bueno, pues ha sido todo un proceso adelantado, que se esperaba mucha competencia, pero también lo que hemos visto son como comprobar que ganan aquellos que desde un inicio se pensaba que iban a quedar, ¿no? Y ahí yo veo pues poca competencia real. Por ejemplo, con la elección presidencial, pues tuvimos todo este proceso de las 4 corcholatas, el cual inició con una candidata que tenía como la ventaja ya vista o se decía, y al final pues ganó, ¿no? Que es Claudia El Sheinbaum, caso ¿no? de Morena, ¿no? El caso de En el Morena, caso de digamos, de las Morena, elecciones ¿no? internas, digamos, proceso interno en Morena. Y de hecho, pues hace poco ha habido como esa reconciliación ya después de algún Sí, tiempo con entre Ebrard. Claudio y Ebrard, ¿no? Que Ujú, ujú, ujú. se queda en este partido, a pesar de que amenazaba de que iba a salir ser una candidatura independiente o con otro partido, en todo caso se queda, ¿no? Entonces, en Morena tenemos claridad en cuanto a la presidencia, a la candidatura presidencial, es Claudia Es Claudia Sheinbaum. Sheinbaum, ¿no?
Lo mismo pasó en el caso del Frente con Xóchitl Gálvez, que también pues empezó primero con muchos candidatos del Frente y después se fue reduciendo hasta prácticamente pues decir, bueno, ella es la candidata, ¿no? Y Aunque el tampoco... proceso quizás es como un poco más inesperado, ¿no? Porque la verdad es que hasta relativamente hace poco no se pensaba en Xochitl No, Gálvez ella fue como, una como una sorpresa, candidata. porque de hecho se pensaba más que iba para la Ciudad de México, ¿no? De Y hecho, también... yo creo que lo que dices, Beat, es muy cierto. El proceso de Morena sí estaba muy telegrafiado y se confirmó en un proceso, pues, que la encuesta salió más o menos empatado, pero al final se impuso Sheinbaum, ya no hay ninguna duda. Marcelo Ebrard tuvo una oportunidad para pues, salirse o buscar otra carretera y, pues, contra lo que algunos esperaban, pero muy congruente con su historia, acabó quedándose. Y Sheinbaum logra pues, una unidad en materia presidencial. Una cosa que dijiste, Azucena, no han ganado que se esperaban en las 9 gobernaturas. Todo parecía que Omar García Harfuch iba a ganar, era el que tenía Sí, ahí no. mucho la mayor ventaja en las encuestas, pero al final el tema de género les abrió la discrecionalidad para poner al segundo lugar, que era muy distante respecto a García Harfuch, Claro. frente a lo que vimos en Chiapas, donde el candidato hombre tiene una ventaja muy pequeña sobre la mujer y optaron por Eduardo Ramírez, que era el hombre. Ahora es cierto, Beata, que en el frente ha sido muy distinto a nivel presidencial. Si hubiéramos hecho este podcast en abril, a lo mejor nadie hubiera ni mencionado el nombre de Xochitl. Sí fue un proceso que al final lo cerraron antes de tiempo por problemas de diversos tipos, pero sí fue una sorpresa. Y sí es en ese sentido un candidato o una candidata que puede, por lo mismo de que viene de otro lugar y con características personales, de historia, culturales, de género, de lengua indígena, etcétera, podría ser una candidata que movilizara a gente que normalmente no se movilizaría. Y está aún no confirmado, designado como tal, pero el único precandidato importante para MC, que es el gobernador de Monterrey, ¿Nuevo Samuel León? García, que tiene pues, juventud y estilo muy distinto a las otras dos candidatas. Vamos a ver si al final tiene el espacio, se atreve a irse porque no va a poder dejar aparentemente a su sucesor en el gobierno de Nuevo León. Pero contra lo dijiste, yo creo que vamos a tener 3 candidatos que pueden ser bastante atractivos para los 3. El gobierno está pues, tratando de tentar la idea de que esto ya se acabó, que Claudia ya ganó, que no hay nada que hacer y hay encuestas que indican una ventaja amplia, otras que implican una ventaja amplísima y otras que muestran una ventaja menos amplia, pero sobre todo recordemos que las elecciones son procesos donde las cosas pueden pasar. Vicente Fox en noviembre de 99 iba 20 puntos abajo de la Bastida. Y pero luego pasaron cosas en las campañas y el resultado fue 4, casi 5 puntos de ventaja de Vicente Fox. Es muy distinto el contexto, no digo que eso vaya a pasar, simplemente digo que pueden ser elecciones o deberían de ser elecciones que motivaran a mucha participación porque está mucho en juego. El presidente y su candidata nos han dicho que si ganan la medida constitucional van a hacer permanente el control del ejército sobre la Guardia Nacional y por tanto sobre la seguridad pública. Es un riesgo enorme que a algunos les puede gustar o no, pero hay que saber que eso es lo que está en juego. Y está Y en juego cambios en el Poder Judicial, ¿no? Cambios en el Poder Judicial también y como Bueno, sí, otra está, lo que está y propuesta que es- por ahí el tema de sí, apareció. la selección, de elegir por abiertamente a los elección de ministros de la Corte, ministros. algo que ningún país del Ujú. mundo hace a nivel federal o ningún país grande, importante o medianamente importante del mundo hace por elección federal. Y el corolario es todo lo otro que quieran hacer, porque si ganan la manera constitucional, pues van a poder hacer cambios en el INE, cambios en lo que quieran, porque tendrían mayoría sin restricciones. Pues hay que Sí. tener claro que eso es lo que está en juego y eso pues, debería motivar Y, a los ciudadanos a participar, ya sea que Sí. lo y quieren o no lo quieren. ahí me gustaría poner el punto de la importancia de enfocarse en estas elecciones, en las campañas, ¿no? Y de cómo es el momento en donde las y los candidatos realmente tienen esta oportunidad de poner los temas en la agenda y de ser buenos comunicadores para hacer estos llamados
y ojalá que el tema de la participación ciudadana responda, Beata. Y tú hace rato decías como que no dudamos de nuestros ciudadanos, ¿no? De No nuestras y van a nuestros fallar. de Ahora que no no nos vayan a sabemos cómo fallar. votarán. No, No no sabemos cómo obstante, o votarán. sea, no obstante, yo creo que sí, al menos desde las universidades, sí hay un tema de poner ahí como una responsabilidad el fomentarle a las juventudes principalmente la importancia de ir a votar, ¿no? Porque yo creo que también nuestra democracia ha cambiado mucho en los últimos 30, 40 años. Y entonces cuando votábamos justo en la época de Fox, eran unas preocupaciones distintas a las que tenemos hoy en día. Y muchos jóvenes tal vez piensan que salir a votar es de lo más común, que haya diferentes candidatos es de lo más común, y nos toca a nosotros como concientizar un poquito y decir, todos estos equilibrios son delicados, ¿no? Todos los equilibrios democráticos son delicados y para que se permanezcan, para tener estas libertades, para tener estas facilidades, para tener instituciones y saber que nuestro país va por un rumbo, nuestra responsabilidad como ciudadanos es votar por los candidatos que muestran las mejores propuestas, estar atentos a esas elecciones e ir a votar por lo que consideramos es la o el mejor, no por lo que nos digan que es el mejor, no por el que se vea mejor o el que se vea más fuerte, sino porque consideremos que es la mejor opción, ¿no? Y es un trabajo que tiene que fluir desde los candidatos hasta los ciudadanos y estar realmente puestos ahí para hacerlo. Entonces creo que a nivel universidad, para nosotros sí es relevante decirle a las y los jóvenes, pongamos atención, analicemos los temas, démosle vida a nuestra vida democrática, ¿no? Y movilizar a los jóvenes, o sea, sin ninguna duda es uno de los puntos. O sea, y además en cada elección, pues hay ese grupo que van a votar por primera vez, ¿no? O sea, Sí, ese exacto. grupo de los jóvenes que siempre Ujú. hay que tenerlos, digamos, en la mente, en la agenda. Y Y, pues efectivamente los candidatos deberían tener esa sensibilidad con el tema, ¿no? Para tener capacidad de movilizar a los jóvenes, sin duda. y va a ser Bueno, una por elección supuesto, una donde, elección pasa por eso, por movilizar. Y ya sí, vimos en la elección intermedia que la participación fue más fuerte, sobre todo en la Ciudad de México, y sí generó sí, sorpresas sí. muy importantes en materia de resultado final. Si uno ve la geografía electoral en correlación a nivel de participación con quien ganó en las alcaldías con mayor participación, tendió a ganar la oposición al gobierno de Morena en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, Ujú. en las maquinarias políticas pesan, Morena hoy controla pues, las principales palancas para movilizar al elector, pero eso te llega hasta cierto nivel. Con amplias participaciones ciudadanas, el peso de la maquinaria baja. Sí, en ese Y, sentido, sí, el tema de la movilización, o sea, es crucial sin ninguna duda. O sea, la gente se moviliza en diferentes grupos, pues dependiendo, a través de los programas del gobierno, a través de las promesas que hacen los candidatos. Puede haber movilización por el descontento también, que es un factor muy importante. O sea, de hecho, pues, en varios debates que ha habido hace poco sobre el tema de Acapulco, digamos, el huracán Otis, muchos consideran incluso que es como una especie de Waterloo para, batalla de Waterloo de Napoleón para, digamos, el presidente mexicano, que va a afectar mucho los resultados electorales a favor de la oposición. O sea, no sé si ven algunos, yo considero que no necesariamente es así porque ha habido ya muchas batallas de esta naturaleza que no han afectado nada, pero digamos, si hay algunos factores, Azucena, que tú ves, o Carlos, digamos, que podrían impactar de una forma sustancial el resultado de esas elecciones, más allá, digamos, de lo que ofrecen los partidos políticos y de toda la maquinaria del gobierno, que obviamente pues está intentando también aquí influir en el resultado. yo creo que hay varios temas que el electorado en las diferentes encuestas marca como no óptimos, empezando por el tema de seguridad. Es un tema que no ha mejorado a lo largo del sexenio y que ahí está latente, ¿no? El punto es cómo ponerlo en la agenda y cómo hacerlo pues un tema relevante, por ejemplo. Otro tema es esta atención, claro, como ahorita lo de Acapulco, y el tema de la economía, pues es un factor que ahorita está
habrá que ver cómo se pone en la agenda, ¿no? Porque también ahí es cuando se puede nublar un poquito, ¿estamos bien o estamos mal, ¿no? Ahí cómo lo manejan las y los candidatos y también a qué le da más peso el electorado y cómo los candidatos pueden jugar también con las campañas. Ahora, aquí algo que decía Carlos, que es muy importante, es que no sabemos qué puede pasar, o sea, nada está definido. Al momento de ya empezar las campañas, los cambios se pueden dar de la noche a la mañana y de hecho en la elección del 2006 vimos una competencia también muy fuerte entre dos candidatos que fue durante toda la campaña y hasta el final, ¿no? En el caso del 2021 con la elección en Nuevo León y con el hoy candidato Samuel García, pues también él también no se esperaba para nada que fuera a resultar ganador y lo tuvo. Entonces, creo que las campañas hoy en día tienen más complejidad, hay más herramientas, hay muchas formas de comunicación y se tienen que hacer trabajos muy profesionales, muy documentados sobre qué es lo que la gente va a tomar en cuenta y yo creo que nadie se puede confiar. Nadie se puede confiar de ya gané o mi tema es el que va a ser el más relevante, sino es un trabajo que se tiene que llevar a cabo con equipos profesionales, escuchando a la ciudadanía y trabajando por ello, ¿no? Por hacer que la gente escuche las propuestas, que se pongan en la agenda los temas que son relevantes y bueno, que salgamos a votar, que no lo dejemos en otros que tomen la decisión, sino que seamos nosotros. O sea, Pero sí, nadie se puede confiar, o sea, yo creo que es una frase, digamos, muy importante en ese sentido. Carlos, ¿cómo tú ves, digamos, algunos factores en este contexto, digamos, de medio año que nos espera para considerar ese panorama electoral 2024? Mira, las sorpresas son sorpresas, entonces quién sabe cuáles sean. Así Y es. las decisiones estratégicas y tácticas de las campañas pueden afectar. Digamos, si uno recuerda, uno estabas en México y tú no habías nacido, quizás suena, en el 2000 hubo un incidente, haber sido en marzo, donde Fox y el entonces presidente de la Cámara de Industria de la Radio y Televisión, Joaquín Vargas, discutían sobre cuándo tenía que ser el debate y Fox como necio, hoy estuvo grabado en televisión. Tú veías eso, yo veía eso, cuando oí eso y veía eso, pensé, pues ya con esta muestra de necedad ya perdió. Y fue todo lo contrario. Lo usaron como sus estrategas muy hábilmente, como la muestra de un hombre determinado que hubiera cambio hoy, ahí empezó a cambiar. En el sentido opuesto, cuando AMLO saca su cállate chachalaca, a ver si está en febrero del sí, 2006, fue usado como muestra de su intransigente, enojó, no sé qué, y en algún sentido le ayudó a Felipe Calderón a descarrilar o cambiar el sentido de la contienda. Entonces, los eventos importan. Pero sí. hoy tiene viento a favor el gobierno. Tiene viento a favor, uno, la marca más reputada es Morena. Hay estados gobernados por gente que dice, no puede ser que tenga posibilidad de renovar Morena en Morelos. Pues lo tiene porque la marca de Morena sigue siendo una marca con mejor reputación que las otras marcas, por las razones que sean. Dos, aunque si tú ves la economía en su trayectoria de lo que va el sexenio, apenas hace poco cruzamos el nivel de PIB, de generación de riqueza global de la economía, y el per cápita aún no llegamos a él, pues está creciendo la economía este año y seguramente la siguiente, mucho más de lo que se esperaban. Los economistas esperaban para este año 1.4 y va a crecer probablemente 3.5 por ahí. El año entrante, salvo que haya un problema en Estados Unidos, habrá algo similar. Pues viento a favor, la inflación está bajando, viento a favor. Mientras que Estados Unidos a Biden le cobran la inflación y políticamente debilita su candidatura, en México no ha sido análogo, ¿no? Estamos un país más acostumbrado a la inflación, fue una inflación para nuestra historia relativamente pequeña, los salarios reales han crecido, el empleo está recuperándose, estamos lejos de la trayectoria que teníamos pre-delegada del gobierno, pero estamos ya en récords históricos. Entonces, todo eso, Beatas, viento a favor.
seguridad es viento en contra, Acapulco es viento en contra, el presidente tiene muy buena aprobación y ha logrado pasar parte de ese, o no sabemos cuánto, pero ha logrado posicionar a su candidata con toda claridad frente a sus huestes. Por eso hoy pues, las encuestas le dan una ventaja a Morena y a la candidata que es Claudia Sheinbaum. Pero como dije, eso puede cambiar, puede haber eventos, puede haber recrudecimiento del problema de seguridad. Los fines de sexenio a veces son, desde el punto de vista de seguridad, más complicados porque los criminales van anticipando los cambios. En fin, yo creo que esto está todo en el aire. Sí, es cierto. En ese sentido, el presidente tiene aprobación, tiene también una capacidad de jugar muy bien, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el tema de movimiento ciudadano aquí aparece como una ficha muy relevante en el panorama electoral, que de repente tenemos a Samuel García como precandidato para la presidencia, que él decía desde hace tiempo que no tiene interés, que no tiene experiencia, incluso en las conversaciones así más, digamos, privadas y que prefiere estar más tiempo, pero pues no le queda probablemente de otra que aceptar esa precandidatura de momento, ¿no? O sea, Movimiento Ciudadano me da la sensación que nos está un poco desilusionando en ese sentido, de que empieza a jugar, digamos, en ese aspecto con el presidente y eso pues no necesariamente le gusta a toda la gente. ¿Tú cómo lo ves, Azucena? Además, Sí, vienes de una ciudad que está gobernada por el movimiento, bueno, un estado gobernado por el movimiento ciudadano, ¿no? no, les digo, yo creo que nuestras elecciones en los últimos años nos han demostrado que hay volatilidad, o sea, que no necesariamente va a ganar un partido por siempre, sino hay movimiento, ¿no? Justo. Y la aprobación presidencial, pues sí, el presidente tiene ahorita una aprobación presidencial fuerte, pero como también la tuvo Ernesto Zedillo y aún así, pues tuvimos un cambio electoral cuando terminó y fue cuando regresó Fox. Entonces, tampoco eso garantiza, ¿no? Que se va a trasladar su aprobación al voto de la candidata, bueno, ya precandidata, ya casi candidata, Claudia Sheinbaum. Y por otro lado, pues el efecto que logró Samuel García, muchos dicen junto con su esposa Mariana Rodríguez, pues también fue muy importante y también Xóchitl en el momento en el que empezó a levantar y por algo quedó también seleccionada, pues también fue muy fuerte lo que se vio y yo creo que cuando pongamos el piso parejo, que esa es la idea, pueden pasar muchas cosas y hay cosas a favor del presidente y de su gobierno, pero también hay otras que no y que creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Es poner los temas de verdad sobre la mesa y cuáles son los temas que como mexicanas y mexicanos nos van a importar más de aquí a un sexenio más. Y ahí la tarea de informarnos bien, de ayudar a informar mejor y de no, lo peor sería decir, esto ya está cantado, esto ya va a quedar así. Creo que en ninguna de las elecciones, ni a nivel federal, ni a nivel estatal o local, deberíamos de pensar así. Y creo que pues da para mucho, ¿no? Da para mucho. Me dices, oye, ¿qué está pasando en Jalisco? Pues muy interesante lo que está pasando aquí con Movimiento Ciudadano, que es gobierno, y que ahorita, pues, por ejemplo, Pedro Kumamoto, que era un candidato independiente, se suma a un partido político. Entonces ahí, ¿qué efectos? ¿Qué es lo que está pasando? Ahí también es interesante analizar. ¿Qué va a pasar en Ciudad de México con lo de Harfush y lo de Clara Brugada también? Pues eso, ¿a quién respondió? ¿No? Al final, la selección de la candidata respondió a los electores o respondió a una preferencia política y eso le va a costar o no al partido. Creo que eso va a ser muy interesante de analizar y esperemos tener la capacidad de estar siguiendo las campañas y de informar mucho al público sobre la relevancia que dice, como bien dice Carlos, de esta elección y de lo que está en juego, que definitivamente puede ser mucho, porque es o nuestra democracia sigue funcionando, sigue sana, sigue con los mínimos, o pues empezamos realmente a ver que eso no funciona tanto. Estamos en la etapa de precampañas ahora, para cerrar este episodio, que es uno de seguramente varios que nos tocará eh,
abrir aquí en este espacio sobre el tema de la campaña electoral, bueno, de los temas electorales rumbo a 2024. Carlos, ¿algún apunte de cierre? Pues mira, nos queda muy poco tiempo y tú hiciste una pregunta específica sobre el movimiento ciudadano y yo creo que va a ser muy importante cómo evoluciona este esfuerzo movimiento ciudadano de tratarse de convertir en una candidatura, si es que se consolida la de Samuel García, competitiva. El sueño de ellos, te lo dicen y algunos se lo creen, es que pueden volver segundo lugar y pueden incluso volverse competitivos. ¿Por qué? Pues porque lo vivió Samuel en Nuevo León y cree que puede repetir esa hazaña. Se ve muy complicado. Yo creo que al contrario, en las elecciones polarizadas como la que tendremos, tiende a hacerse chiquito el tercero. Ellos aspiran a no ser el tercero, a hacer el chiquito de Xochitl. No lo sé, creo que es improbable, pero ciertamente optaron por no ir en una coalición opositora clara y eso en principio siempre ayuda al gobierno. Si uno ve los éxitos de países que acabaron erosionando su democracia tras uno o dos gobiernos con presidentes con rasgos antidemocráticos, pasó por la división de la oposición que le abrió la puerta a renovarse con aún más poder, con la diferencia clara que para México es muy importante de la no elección. Azucena, ¿algún apunte de cierre? Pues creo que eso es importante. Hoy en día, la diferencia cuando tenemos dos partidos es que o uno gana o uno pierde, ¿no? Y ahorita, pues al tener 3 precandidaturas en la elección, se puede volver mucho más complejo el para dónde, cómo se dividen esos votos, ¿no? En otros países, pues hay segunda vuelta, ¿no? Entonces, pues habrá que ver por qué no quisieron aliarse, probablemente, y es una buena pregunta, ¿cómo ganas más, no? ¿Aliándote con los partidos de oposición para competir al que está puntero o teniendo tú mismo, pues tú... No, claramente la apuesta de Movimiento Ciudadano es que solos pueden ganar más y a lo mejor sí. La pregunta es si en el camino no ponen en riesgo Exacto. que gane Morena en la mayoría constitucional y con eso ya lo que pasa en el 30 o en el 27 se vuelve irrelevante. Esa es yo creo que la pregunta que o se hicieron o no les importó o que creen que puede funcionar de esta forma, pero es para mí lo que más preocupante. Sí, de acuerdo. Con eso cerramos. Muchas gracias y con su permiso les invitamos a escucharnos la semana próxima, que nos comenten, que nos pregunten y aquí estamos. Hasta luego. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productoras de Con su permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obano. Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.